El siguiente segmento tiene contenido o opinión. 6:25, saludos cordiales, gracias por acompañarnos, gracias por su generosa sintonía, gracias por la interacción que ya tenemos con nuestra amable audiencia a través de la transmisión de Facebook Live. Nos escuchan desde diversos sectores de la geografía ecuatoriana y también abrazos a los ecuatorianos residentes en el exterior que tienen la gentileza de enviarnos saludos. Muchas gracias y sigan con nuestra sintonía. Saludos Carlitos Tenorio desde Esmeraldas, demoledor que siempre nos escucha y tiene la gentileza también de interactuar con nosotros. Mucho frío en la capital, tremendo frío. Vamos a actualizar la temperatura porque hace 15 minutos nuestro termómetro daba cuenta de una temperatura de 6 grados centígrados. Hace 12 minutos estaba en 6 grados centígrados la temperatura. Vamos a ver si ha cambiado, la temperatura se está actualizando nuestro termómetro, pero mucho frío en la capital, está lloviendo, llueve con fuerza en algunos sectores. Por ejemplo, tenemos reportes desde la Mariscal Sucre, desde Carcelén, desde el sector del Condado, está lloviendo con mucha fuerza, así que póngale ojo, maneje con precaución. 6 grados centígrados la temperatura, tremendo frío el que tenemos ahora mismo en la capital de los ecuatorianos. Ratificado, está en 6 grados centígrados la temperatura. Abrazos a la distancia y gracias por la sintonía. A ver, evidentemente hay preocupaciones por el posible caso de coronavirus en el Ecuador. La principal preocupación es si este país está o no preparado para enfrentar semejante situación. Nuevamente doy lectura al comunicado del Ministerio de Salud que se conoció el día de ayer en la noche. El Ministerio de Salud Pública informa a la ciudadanía que se ha determinado un caso sospechoso de coronavirus en el Ecuador. Al momento se están desarrollando los estudios necesarios para obtener un diagnóstico definitivo. Se trata de un ciudadano de nacionalidad china de 49 años de edad, es residente de Fujian, en China, y salió de Hong Kong con destino a Quito, donde arribó el pasado 21 de enero sin presentar ninguna manifestación o signo que evidencie afecciones respiratorias en su salud. Sin embargo, días después, al presentar síntomas como tos, flema verdosa, temperatura de 39 grados centígrados, dolor torácico y signos de insuficiencia renal y respiratoria grave, fue trasladado y atendido inmediatamente a una casa de salud. Luego de los exámenes respectivos, los médicos determinaron que podría tratarse de un caso del nuevo coronavirus. Por ello, el paciente fue aislado en una sala particular y continúa bajo estudio. Asimismo, se ha dado seguimiento de los contactos que el paciente tuvo durante su viaje para así, en caso de que sea portador del virus, este no se propague. El gobierno nacional ratifica que está adoptando todas las medidas necesarias de prevención, entre ellas los respectivos controles en puertos, aeropuertos y fronteras para evitar posibles casos. Esta es la información oficial que evidentemente genera una preocupación. Porque claro, tenemos, digamos, inquietud sobre la estructura del Ministerio de Salud o el funcionamiento de esa estructura para poder enfrentar semejante situación. Y por otra parte, evidentemente se necesita mucha más información porque el común de los ciudadanos ignora la forma como seguramente ciudadanos chinos se trasladan acá al Ecuador. Decirles, y esto para, digamos, contextualizar y plantear a nuestra audiencia, procuremos estar informados, no nos hagamos eco de cualquier información que se genere y que no sea verificada o no se trate de información oficial. Ecuador no tiene vuelos directos con China, no existen vuelos directos de Beijing a Quito o de Beijing a Guayaquil, no existen vuelos directos, hay conexiones y esto justamente publicaba el día de ayer el colega periodista Esteban Ávila, que además es un conocedor de la cultura asiática y también de los temas aeronáuticos. Esteban Ávila publicaba el día de ayer vuelos que llegan a Quito que conectan con China con una escala. Iberia, que tiene 15 vuelos semanales, Air France, que tiene 3 vuelos semanales, KLM, 7 vuelos semanales, Gol, 3 vuelos semanales, Aeroméxico, 7 vuelos semanales, Air Canadá con 3 vuelos semanales, Delta con 7 vuelos semanales, United con 7 vuelos semanales, American con 20 vuelos semanales y JetBlue con 7 vuelos semanales. Evidentemente el Estado ecuatoriano está obligado a hacer toda una verificación sobre las personas con las cuales este ciudadano chino pudo haber mantenido contacto. Pero estamos 27, ayer 26 se conoció de este caso y se informó que el 21 llegó al país el mencionado ciudadano chino sin ningún problema. Estamos hablando de 5 días que permaneció en el Ecuador hasta que finalmente se emitió el comunicado el día de ayer.
Aquí se requiere información, se requiere mucha precisión y sobre todo se requiere prudencia por parte de los ciudadanos, mucha prudencia por parte de los ciudadanos y también procurar no hacerse eco de rumores o de especulaciones. Tratemos de regirnos a los canales oficiales. Voy a procurar el día de mañana tener aquí a algún especialista o alguna especialista en esta materia para que pueda informarnos sobre lo que significa este virus, el coronavirus, cómo se lo puede enfrentar. Entiendo que el uso de la mascarilla es vital justamente frente a este tema, pero solamente como un tema de prevención. Yo creo que va a ser muy importante que tratemos pues de recopilar, de reunir toda la información posible. Insisto y llamo la atención del público, de nuestros oyentes y televidentes, hay que regirse a la información de carácter oficial. No hagan caso de rumores, de noticias falsas. Si les llega alguna información a través de las clásicas cadenas de WhatsApp, que cuando ocurre una crisis, una emergencia, siempre hay estos chistosos que muy diligentemente empiezan a circular audios con alertas, con información para meterle miedo a la gente. No seamos crédulos, tratemos de conseguir y de apegarnos a la información de carácter oficial. Nutrámonos de información de especialistas en la materia, para que no tengamos dudas sobre la manera como se puede manejar esta situación. Evidentemente hay cuestiones de credibilidad, como nos dice Fernando Almeida, pero en este momento debemos regirnos a la información de carácter oficial generada por el Ministerio de Salud. O sea, no hay otra, de verdad no hay otra. En tiempos en los cuales pululan la información oficial. Gracias Julia Favara, ya tiene la gentileza de enviarme el contacto de un especialista, el director de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública. Vamos a tomar contacto justamente con él. Vamos a procurarlo traer acá a él o algún otro especialista, porque realmente tenemos que conocer en qué consiste esta situación y nuevamente llamar a la calma a nuestros ciudadanos. Rijámonos exclusivamente a los canales oficiales de difusión para tener la información oficial y no creer en todo lo que se dice en redes sociales. Tratemos de discriminar la información. Leamos a gente que con seriedad puede postear cualquier tipo de información. No nos hagamos eco de las denominadas fake news. De esto habrá que seguir hablando en el curso de las siguientes emisiones, porque sin duda es parte de una de las noticias del momento y tenemos que generar desde nuestros diferentes espacios informativos, desde este espacio, información en torno a este tema. Amanecemos también con información oficial por parte del Instituto Geofísico. Hubo un sismo muy temprano, a las 6 de la mañana con 3 minutos, de magnitud de 3,42 a una profundidad de 8,04 kilómetros, a 87 kilómetros de Puerto Villamil en las Islas Galápagos. Esta es información oficial por parte del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Así que igualmente nos acogemos a la información de carácter oficial que ha posteado justamente el Ministerio de Salud Pública. Y en cuanto a las vías, contarles que ayer se habilitó ya la vía Aloac Santo Domingo. Vamos a actualizar esta información. Efectivamente, la vía está habilitada, que es una vía de interés sobre todo para nuestros oyentes. La Aloac Santo Domingo está habilitada y el tránsito vehicular se maneja con normalidad. Eso, digamos, como una forma para empezar la jornada del día de hoy. El día de hoy también contarles que a partir de las 14 horas, a partir de las 14 horas será la audiencia vinculada al caso de Radio Pichincha Universal. De este tema hablamos nosotros la semana anterior. Los jueces han sido designados, los doctores Henry Cáliz Ramos, Javier Barriga Bedoya y Patricio Vaca Nieto serán los responsables de conocer la situación de la fraterna Radio Pichincha Universal respecto de esta resolución de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones Arcotel, que dispuso el retiro del título habilitante y por ende el cierre de operaciones de la mencionada emisora.
La audiencia será a las 14 horas en la Corte de Justicia de Pichincha y estamos expectantes. De esto hablaremos en el curso de la jornada del día de hoy con María Dolores Miño, porque durante toda la jornada del viernes hubo un pronunciamiento de la prefecta de Pichincha respecto de este tema. Paola Pavón ha denunciado que la Arcotel no tomó nota ni respetó un recurso que había sido presentado el año pasado, una acción de protección que suspendió el carácter administrativo de la resolución original de Arcotel. Según la prefecta, Arcotel se pasó por encima de esa resolución. Veamos qué pasa hoy a las 14 horas, pero quiero ratificar la postura de este espacio y de quien les habla en torno a este tema. Vuelvo a señalar, como lo dije el viernes, amable audiencia, la libertad de expresión no puede ser selectiva, ni antes ni hoy. A mí lamentablemente no me ha sorprendido, pero no deja de causarme pesar el hecho de que para alguna gente la libertad de expresión termina siendo selectiva y terminan valorando el estado de cosas vigente, comparándolo con ciertamente los excesos que se cometieron durante la década anterior. Se hacen incluso comparaciones que no tienen relación, hay otras que evidentemente sí las tienen. La generalización que es casi el sustento de algunos para analizar y para leer el estado de cosas que enfrenta la República. Pero mi principal cuestionamiento, y lo digo de manera respetuosa pero a la vez frontal, mi principal cuestionamiento tiene que ver con el hecho de que el discurso oficial sobre la libertad de expresión, sobre los aires de libertad, sobre el hecho de que ahora los periodistas y los medios tenemos más libertades, etcétera, a mí me da la impresión que ese discurso se queda solamente en eso y que está a una distancia sideral de lo que pasa en la práctica. La praxis no es consecuente con el discurso oficial. Por un lado tenemos un presidente de la República que desde el primer día, desde su posesión el 24 de mayo del 2017, ha planteado el respeto a las libertades y fundamentalmente el respeto a la libertad de expresión. El señor presidente de la República y su gobierno remitieron a la Asamblea Legislativa un proyecto, esto fue en 2018, finalmente ese proyecto se aprobó en 2019, para reformar la Ley Orgánica de Comunicación y eliminar todo el régimen sancionador que tenía la ley. En varias ocasiones he señalado en este espacio que la Ley de Comunicación lamentablemente fue desprestigiada, primero por aquellos que la llamaron como la Ley Mordaza, y que básicamente se enfocaron en identificar a la Ley de Comunicación como una ley de medios, lo cual desde mi punto de vista es un análisis totalmente epidérmico y no de fondo sobre el contenido de la ley. Esa ley tenía una serie de innovaciones que apuntaban a generar cambios de fondo en el ámbito de la comunicación. Pero lamentablemente esa ley también tuvo un marco sancionador que creo yo fue aplicado con, no voy a decir rigurosidad, porque la ley hay que cumplirla, pero creo yo que la aplicación del régimen sancionador por parte de la Superintendencia de Información y Comunicación fue totalmente cuestionable. Y esto lo he dicho en varias ocasiones. Para quienes me escuchan hace tiempo, que lo recuerden, y para nuestros nuevos oyentes, que sepan hoy que en este espacio de noticias, a lo largo del tiempo, cuestionamos no la ley de comunicación, ni el régimen sancionador per se, sino la forma como se aplicó ese régimen sancionador por parte de un organismo que creo yo, y lo dije en su momento, claramente incurrió en excesos. Hubo sanciones totalmente desproporcionadas contra medios de comunicación y contra periodistas. No todas, pero hubo algunas totalmente desproporcionadas. Creo que nos fuimos al extremo, pero creo que hoy también llegamos al otro extremo, porque se eliminó todo el régimen de sanciones. Y se suponía que esa era la muestra fehaciente de que el Estado ecuatoriano, representado por el gobierno del presidente Moreno, estaba yendo en la dirección justamente de respetar las libertades, la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de prensa. Presidente Moreno hace
poco tiempo suscribió como representante del Estado ecuatoriano la declaración de Chapultepec. Han sido discursos y algunas ejecutorias sobre las cuales el gobierno sustenta su postura de los aires de libertad. Pero en la práctica, ¿qué ocurre? En la práctica ocurre afectaciones directas contra medios de comunicación y periodistas. Lo de Pichincha Universal, en el evento de que efectivamente se compruebe que hubo algún tipo de violación legal, creo yo, debería significar una sanción de comprobarse que efectivamente hubo algún tipo de infracción de carácter legal, pero no ir al cierre del medio de comunicación. Porque además he leído, mucha gente ha cuestionado ese medio, ubicándolo como el canal de difusión de una vertiente política en particular. Yo estoy convencido que mucha de esa gente que ha hecho ese cuestionamiento ni siquiera ha escuchado la radio, sino que simplemente se ha dejado llevar por los sesgos. Porque esa radio está en manos del gobierno autónomo descentralizado de Pichincha, está en manos de la prefectura. Y obviamente la prefecta es parte de ese proyecto político en particular. Pero seguramente mucha gente no ha escuchado ese medio de comunicación. Que tiene una línea editorial, por supuesto. Todos los medios y todos los noticieros, amigos y amigas, tenemos una línea editorial. Todos los periodistas y todos los espacios de opinión tenemos un sesgo al momento de ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión. No existe la imparcialidad, no existe la objetividad. Aquí, por ejemplo, sí practicamos el pluralismo, procuramos hacerlo. En el camino nos podemos equivocar, nos hemos equivocado y nos vamos a equivocar, pero procuramos hacerlo, y a ustedes les consta. Pero en el ejercicio de la opinión es imposible ser imparcial, porque de suyo uno toma partido con una visión respecto de la situación o de las diferentes situaciones que se analizan. En el caso de Radio Pichincha Universal, hicimos un comentario el día viernes en el sentido de que ojalá el Estado ecuatoriano, representando por la función ejecutiva, pueda reformular esa resolución que implicaría el retiro del título habilitante y por ende el cierre de la emisora. Si es que se comprueba que hubo alguna infracción, en el marco de la ley establecer las sanciones, pero no ir al cierre de la emisora. Ha habido periodistas afectados con campañas de desprestigio digitales, me incluyo. Ha habido medios de comunicación también afectados económicamente, como ecuadorinmediato.com. ¿De qué aires de libertad estamos hablando, señor presidente Moreno? Autoridades del gobierno. ¿De qué aires de libertad estamos hablando? Este no es un tema menor. No es un tema menor. Reflexiono y pienso en la situación de los trabajadores de la comunicación de Pichincha Universal, detrás de los cuales hay familias. Creo yo que también es momento de dejar el discurso político de lado, y ese es un planteamiento para todos, y empecemos a mirar ese otro país que está más allá de las narices de determinados actores políticos. Hoy a las 14 horas habrá una decisión judicial. Ojalá que esa decisión sea apegada a derecho, ojalá que exista el debido proceso, el derecho a la defensa del medio de comunicación. Y aunque ciertamente la ley establece o prevé el retiro de los títulos habilitantes cuando hay violaciones legales, porque además el espectro radioeléctrico le pertenece al Estado ecuatoriano, no voy a soslayar yo el derecho que tiene el gobierno de retirar una frecuencia, un medio de comunicación, porque es su potestad. Mi llamado es, traslademos a la praxis el discurso en torno al respeto a las libertades. Que ese respeto a las libertades, estimadas autoridades, no se quede solamente en los micrófonos y en las declaraciones públicas, sino también en la práctica. Por más democracia, por más libertades, por más voces críticas, como lo planteamos el día viernes. Me reservo para mañana el comentario sobre lo que pasó también este fin de semana en torno, y esto lo vamos a hablar más adelante con María Dolores Miño, sobre la supuesta inexistencia de uno de los fallecidos reportados por el informe de la Defensoría del Pueblo y que fue mencionado también
en el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. De esto también se ha hecho polémica el fin de semana. Ese comentario me lo voy a reservar para mañana. 6:43, con 44 ya en la primera hora.